Hola a todos. En esta clase introduciremos el concepto de Flow Network, en castellano llamado red de flujo. Para que el estudiante entienda y comprenda completamente esta sección es necesario que el estudiante tenga unos conceptos mínimos y elementales de grafos. Tenemos en las secciones anteriores de este curso todos los conceptos de la teoría de grafos necesarios para afrontar esta sección. Por lo tanto, para cualquier estudiante que todavía no lo haya visto, es muy recomendable que lo haga. Primeramente, antes de definir una red de flujo, una flow network o lo que es un flujo en una red, hemos de definir el concepto de red en grafos. Nosotros definimos una red, una network N, definiéndola como un grafo dirigido que tiene un conjunto V de vértices, un conjunto E de aristas, y también es muy importante que en cualquier red nosotros tengamos un vértice origen, ¿bien?, o también llamado un vértice fuente, y un vértice de destino, también llamado el vértice de hundimiento. En nuestro caso, tanto en la figura también se puede apreciar, el vértice S es el vértice fuente y el vértice T es el vértice destino, el vértice de hundimiento. Además, cualquier network, cualquier red, tiene unas capacidades para cada arista. Por lo tanto, en cada arista, bien, nosotros cuando ya hemos estudiado anteriormente grafos con pesos, bien, es un concepto muy similar. Sin embargo, aquí ya no hablamos de pesos, sino que hablamos de capacidades. Esto es importante cuando definamos más adelante un flujo en una red. Pues cada arista de esta red, de esta network, tiene una capacidad. Por ejemplo, la arista que va desde S hasta A, fijaos que es muy importante que decimos que va desde S hasta A y no desde A hacia S, porque esta arista no existe. Estamos ante un grafo dirigido. El sentido de las aristas es muy importante. Por lo tanto, el vértice S y el vértice A están conectados mediante la arista que va desde S hasta A, y la capacidad de esta arista es 2. Luego, la capacidad de la arista que va desde A hacia T es 1. ¿Lo veis? Cada número entre estas aristas representa su capacidad. Lo más importante también es que, como veis, es una función donde el dominio de los valores son los números reales positivos. Por lo tanto, siempre tendremos capacidades positivas. Nunca tendremos capacidades negativas. Y con esto definimos sencillamente un concepto de una red, una network en grafos. Sencillamente un grafo dirigido, que tenemos un vértice de origen, ¿no?, un vértice fuente y un vértice destino, también llamado el vértice de hundimiento, y para cada arista tenemos unas capacidades. Muy bien, una vez comprendido el concepto de red o network en grafos, vamos a definir ahora lo que es un flujo en una red. A nosotros nos dan una red N que tiene este conjunto de vértices, este conjunto de aristas, sus capacidades, el vértice origen, el vértice fuente, y finalmente el vértice destino, el vértice de hundimiento. Pues un flujo o un flow en esta red, en esta network, es nada más que una asignación, ¿bien?, para cada arista de números positivos o cero. Es decir, el flujo en cada arista, si os acordáis, nosotros estamos definiendo capacidades en cada arista. Bueno, pues aquí también definimos flujos. Bien, y los flujos pueden ser números positivos o también el cero. Incluimos el cero. Fijaos que son números reales positivos, unión del cero. Y fijaos que lo que estamos haciendo aquí, en esencia, es que el numerito de arriba, ¿vale?, define el flujo de esa arista, el flujo que pasa por esa arista. Y el numerito de abajo, la capacidad. Es evidente que siempre el flujo tiene que ser menor o igual que la capacidad. De hecho, una propiedad muy importante que se le dice a las redes de flujo incluso, es que es idéntica y equivalente a las leyes de Kirchhoff, las leyes físicas de electrónica. Por lo tanto, para cualquier arista UV perteneciente al conjunto de aristas E, es decir, para cualquier arista de mi grafo, entonces el flujo de esta arista tiene que ser mayor o igual que 0 y a la vez menor o igual que la capacidad de esa arista. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, fijaos en la arista que va desde A hacia B. Bueno, la capacidad es 2 y el flujo es 1.
¿vale? Pensad como si tuvieseis un tubo, ¿vale? Y tenéis que pasar agua por ese tubo. Bueno, la capacidad es cuánta agua podéis pasar. Y el flujo es, en esencia, el agua real que pasáis, ¿no? Por ejemplo, aquí digamos que hay un tubo que yo puedo pasar incluso 2 litros de agua, pero en esta configuración solo paso uno. Esto es posible y tanto que sí, es posible porque yo estoy pasando menos agua de la capacidad total. Ahora, si yo tengo una capacidad de 2 litros y realmente estoy pasando 3 de esto es una configuración errónea, ¿no? No es posible hacerlo. Por tanto, esto es la idea. Y fijaos que usamos esta notación. Flujo de la arista, usamos este slash y luego hacemos C, que es la capacidad de esta arista. O sea, lo dividimos en esta barra. No os confundáis, esta barra no es el cociente, no es ninguna división. Es simplemente una separación. ¿Vale? Estamos separando el valor del flujo con el valor de la capacidad. Es el mero hecho de denotar una separación. No significa nada matemático, ni ninguna división, ni nada. Fijaos, vamos a tener en cuenta ahora y a echar un vistazo en la segunda propiedad, que es la que se le llama conservación de flujo, en inglés flow conservation. La idea aquí es, en esencia, las leyes de Kirchhoff. Para cualquier estudiante que todavía no conozca las leyes de Kirchhoff es muy sencillo, lo podemos resumir brevemente en cuanto a grafos, ¿ok? La idea es que, fijaos en esta notación matemática que tenemos aquí. Lo que estamos diciendo, aunque puede parecer un poco complejo, pero es muy sencillo, ¿bien? Es para cualquier vértice perteneciente al conjunto de vértices de esta red, de este network, menos el vértice origen y el vértice destino T, pues para cualquier vértice que no sea ni el S ni el T, hemos de cumplir esta propiedad en azul. Y lo que dice es que el flujo que entre en un vértice ha de ser igual al flujo que sale de ese vértice. Bien, fijaos que aquí lo que dice es el sumatorio para cualquier vértice que llega a V tiene que ser igual al flujo del sumatorio para cualquier vértice Z que sale de V. Vamos a aplicar esta propiedad en un ejemplo visual y lo veréis mucho más sencillo. Fijaos en el vértice A. El vértice A es un vértice que no es ni el vértice S ni el vértice T. Por lo tanto, hemos de aplicar esta propiedad. Y lo que decimos es, vamos a calcular primero el sumatorio de la izquierda del igual, esto de aquí. Esto lo que dice es para cualquier vértice que llega a A. Bueno, aquí los vértices que le llegan a A, bien, son el vértice S y el vértice B. Fijaos que da igual que los vértices que le llegan, bien, sea el vértice S o el vértice T, ya que no estamos considerando estos. Estamos considerando solamente el vértice A. Bien, son vértices externos los que llegan. Pues, ¿cuánto flujo le llega desde el B? Bueno, desde el B le llegas 0 flujo, ¿correcto? Muy bien. ¿Y desde el vértice S? Desde el vértice S nos llega 2 de flujo. Fijaos que el flujo es el numerito de arriba, ¿eh? Por lo tanto, si sumamos este 2 de aquí más este 0, nos queda un flujo que le llega entrante igual a 2, ¿correcto? Por tanto, este número 2, que es el sumatorio de flujo entrante, debe de ser igual al sumatorio de flujo saliente. Pues basta que miremos este grafo y ya vemos que esto se comprueba que es cierto, porque ¿cuántas aristas salen del vértice A? Bueno, la que va desde A hacia T y la que va desde A hacia B. La que va desde A hacia T sale con un flujo igual a 1. La que va desde A hacia B sale con un flujo igual a 1 también. Si sumamos 1 más 1 nos queda 2. Por tanto, el vértice que sale, ¿no? El flujo que sale de este vértice A es igual a 2, que es el mismo valor que el flujo que le entra a A. ¿Bien? Lo mismo lo podemos ver a partir del vértice B, por ejemplo, ¿no? Si fijamos en el vértice B, el sumatorio de la izquierda, que es lo que le llega, es el flujo 1 que va desde S hacia B, más el flujo 1 que va desde A hacia B, o sea que un total igual a 2. Y el sumatorio de la derecha, que es el sumatorio de flujo saliente, bueno, el único saliente en este caso, ya que el que va desde B hacia A es un saliente igual a 0, no lo tenemos en cuenta, pero es el que sale desde B hacia T, pues es un flujo saliente igual a 2. Bien. Es decir, que aquí lo que tenemos en esencia es que el flujo de entrante, que es 2, es igual al flujo saliente, que también es 2. Por tanto, cumplimos esta propiedad. Muy importante que cualquier red de flujo cumpla la propiedad de la conservación de flujo. Bien, ahora, el valor de un flujo, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, eso ya es otro concepto que está aquí en rojo, y es otro concepto también que es muy básico,
Y el valor de un flujo no es nada más que el flujo que sale y entra desde el vértice fuente hasta el vértice destino o el vértice hundimiento, ¿no? Por lo tanto, aquí el flujo que sale desde el vértice S es un total de 3, porque desde S hacia A tengo 2, un flujo igual a 2, y desde S hacia B, ¿no? Desde S hacia B tengo un flujo igual a 1. Si hago el sumatorio, hago la suma, 2 más 1, 3. Y eso ha de ser igual al vértice, ¿no? T entrante, el flujo entrante del vértice T. Es decir, si yo miro todo lo que le entra a T, la suma tiene que ser 3. Y esto se cumple, ya que desde A hacia T le llega 1 y desde B hacia T le llega 2. 1 más 2, 3. Por lo tanto, ¿cuál es el valor del flujo? Bueno, el valor del flujo es sencillamente esto. Lo que sale de S, ¿no? Que también debe ser igual a lo que entra en T. O sea que el valor de este flujo en esta red es 3.